Analizado, pero a la vez no comprobado. Esta ocasión el presidente Lenín Moreno ha dicho que ha recibido un video presentado por un colega periodista de la cadena CNN, lo ha analizado, le ha extrañado esas declaraciones y ha pedido una investigación para determinar si en efecto había habido la posibilidad o no de que las FARC, entonces guerrilla activa, hayan financiado o no la campaña electoral del expresidente Correa. Está aquí con nosotros y le damos la más cordial bienvenida el doctor Ramiro Aguilar, exasambleísta, excandidato a la vicepresidencia de la República y jurista, con quien vamos a analizar este tema. Doctor Aguilar, bienvenido a Notimundo, buenas tardes. Buenas tardes, María del Carmen, buenas tardes, Freddy, un saludo cordial a la audiencia. Recordemos, hagamos un poco de historia de este tema que, como lo dije, ya fue analizado en su momento y en ese momento no se pudo comprobar nada, doctor Aguilar. A ver, lo que la audiencia debe recordar es que esto no es descubrimiento del presidente Moreno de un video que le han dado hace 2 horas, ¿no? O sea, el presidente Moreno reacciona como con 12 años de demora. ¿Qué pasó? Cuando se produce el ataque colombiano a Angostura, que es el campamento de Raúl Reyes en territorio ecuatoriano, el 1 de marzo del 2008. Se extraen del campamento de Reyes una serie de computadores, pendrives, discos duros que tenían toda la correspondencia electrónica de Delia alias Raúl Reyes. Una vez que se analiza la correspondencia electrónica de Reyes y en el análisis de los correos, que además lo hizo objetivamente, recordarán ustedes, una entidad de la Gran Bretaña, cuando Colombia y el Ecuador y Venezuela dudaban de la autenticidad de los correos, muchos decían que se sembraron los correos. Los mandaron donde los británicos, les dijeron, denos una lectura objetiva. Y el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos publicó un libro entero, y adjuntó los correos electrónicos en CV, donde se analizaba las relaciones políticas, las relaciones militares entre las FARC, año 2006, cuando Reyes se transforma en el hombre importante, el que sucede en la Cancillería de las FARC agranda, y analiza los correos. Entonces, del análisis de los correos, presidente Moreno, que pasó en 2008, o sea, hace 10 años, no hay que esperar un video de ahorita, eso es comerle el cuento a la gente. El Instituto Internacional de Asuntos Estratégicos concluyó lo siguiente: que las FARC efectivamente recolectaron $400.000 de los distintos frentes que operan en la línea limítrofe con el Ecuador y que entregaron a 2 personas que se presentaron como emisarios de la campaña del ese entonces candidato a la presidencia de la República, Rafael Correa. Estas 2 personas, un coronel de apellido Brito y un doctor de apellido Ayala, se presentaron como... Este último fue asesinado. Correcto. Se presentaron como los intermediarios. De los correos de Reyes, siempre citando como fuente los correos de Reyes, se establece que el compromiso del gobierno de Correa en caso de ganar las elecciones iba a ser sacar la base de Manta, que ocurrió, reducir la presencia militar en la frontera, que no ocurrió. De hecho, hubieron enfrentamientos militares en 2007. Reconocer el estatus de beligerante de las FARC, que casi ocurrió, es decir, el presidente Correa y su gobierno se negaron a reconocerles como grupo terrorista, pero tampoco les reconocieron como beligerantes. Y el tener una relación más fluida con las FARC, que se dio después con Angostura y con el permitirle a Raúl Reyes tener su campamento, donde iban incluso estudiantes. Por eso hay 3 estudiantes mexicanos que murieron en el bombardeo. Entonces, ¿qué es lo que concluye el estudio del Instituto de Análisis Estratégico? Dice, hay evidencia de que de las FARC salieron $400.000 para la campaña de Correa. Pero no hay evidencia concluyente, y cito textual, no hay evidencia concluyente que efectivamente esos $400.000 hayan entrado a las arcas de la campaña de Correa. Dicho por los británicos del análisis de los correos. Lo que ocurre es que en el Ecuador se dio una interpretación posterior
sobre todo por la sorpresa que nos causó a los ecuatorianos de saber que Raúl Reyes se paseaba a sus anchas por territorio ecuatoriano, que montó un campamento en Angostura. Y después hay una visita que ha sido negada por Gustavo Larrea, pero que está recogida en los correos de Reyes, por eso cito siempre la fuente. Bueno, no ha negado Gustavo Larrea, ha dicho que ha estado presente ahí en funciones humanitarias para negociar el secuestro de algún niño. Pero los correos de Reyes hablan de que él era un intermediario, digamos, que frecuente este tema. Y le pusieron un alias, además. Correcto. Además, eran conocidos, digamos que, interlocutores de las FARC antes del 2006, la FENAGE, la Federación Nacional de Empleados Judiciales del Ecuador, el Comité de Empresa de los Trabajadores de la Empresa Eléctrica, el Partido Comunista Marxista-Leninista del Ecuador, y algunos correos citan incluso a nombres de altos oficiales de ejército, entre ellos quien fue embajador del Ecuador en Venezuela, el general René Vargas y otros más. Citan también que se reunieron antes del 2006 y antes de que el coronel Gutiérrez fuera presidente de la República, también con el coronel Gutiérrez, y hablaron. Entonces, la lectura que se puede dar a esto, una lectura objetiva, repito, seria, porque es un tema que hay que tratarlo con mucha objetividad. Antes de que pase a su análisis, solamente hay que recordar también aquel video del que fuese entonces el ministro de Defensa de las FARC, el denominado Mono Jojoy, que está muerto ahora, que fue asesinado en combates, que él lo dice de viva voz en un video que ha entregado $100,000 para la campaña del... Correcto, porque en los correos de Reyes se habla de que hay $100,000, de los 400,000, del monto, del pozo de 400,000, hay 100,000 dados por las FARC, por los distintos frentes, y 300,000 que fueron recolectados, vaya a saber usted de dónde y de quiénes. Obviamente, si en una zona de alta incidencia del narcotráfico, hubo después la versión de que 2 personas que fueron condenadas por narcotráfico, entre los hermanos Ostaiza, contribuyeron al financiamiento de la campaña y hicieron declaraciones desde la cárcel. Todo esto hace 10 años. Así es. Cuando el correísmo era intocable, cuando el electorado estaba enamorado y embriagado por el presidente, entonces no había forma de poner esto sobre la mesa, aunque algunos lo pusimos. Y ahora que las FARC se desmovilizan y quedan grupos disidentes, aunque hay una extraordinaria entrevista que le hace FM Mundo al expresidente Pastrana el día viernes de la semana anterior, donde él cuestiona la desmovilización y dice: se entregaron los dirigentes, entregaron 3,000 armas y se quedaron todos los combatientes restantes con las armas. Entonces es una farsa el proceso de paz. Es una entrevista espectacular la que hicieron ustedes a Pastrana. Aquí estuvo Hernán Higuera, sí, junto a María del Carmen. Pero extraordinaria. Y le felicito a la radio por haber hecho la cobertura el día viernes, fue espectacular. Pero si eso es real, entonces todo el tema del narcotráfico y las FARC deban a concluir que efectivamente de esos $400,000, 100,000 fueron de las arcas de las FARC y los otros 300,000 recolectados del narcotráfico. Pero les repito, si bien eso es un hecho que está comprobado en los correos de Reyes, no hay ni en los correos ni tampoco una prueba objetiva y real que demuestre que eso ingresó en la campaña del presidente Correa, tal cual. Quien fungió de tesorero de la primera campaña electoral, que fue precisamente el hermano del expresidente Correa, ha insinuado inclusive que pudieron haber aportes, pero que él no tiene evidencia de aquello. En alguna entrevista le escuché a Fabricio Correa hace algunos años decir que llegó un punto en el que efectivamente le propusieron, pero que ya no necesitaban los fondos, y que se reunieron en un carro, le dieron una vuelta, y que cuando le propusieron, oye, aquí hay un billetón para la campaña, hizo números mentalmente, además con cierto miedo, y dijo: no, tengo los fondos suficientes, no los necesito. Pero eso significa que se quedaron esos 400,000 en el aire, y eventualmente las FARC fueron timadas, ¿no?, por gente que se presentó en ese escenario. Ahora, lo que sí es real desde el punto de vista político es que el gobierno del presidente Correa fue complaciente con un escenario político y geopolítico favorable a las FARC.
Ahora, el propio presidente actual, el propio presidente Lenín Moreno, habría sido beneficiado por ese dinero que supuestamente recibió Rafael Correa por parte de las FARC, ya que él era el binomio del expresidente. De hecho, Rafael Correa en un Twitter hace referencia a eso y leo textual el Twitter de Rafael Correa. Dice, se habrá enterado que también fue su campaña, hasta para eso es inepto, ya no engaña a nadie con sus cortinas de humo. Eso señala Rafael Correa. A ver, ahí el expresidente Correa tiene toda la razón. O sea, es impresentable, pero quiero que me escuche la audiencia con todas las letras. Es impresentable que 10 años después de haber sido vicepresidente de Correa durante los primeros 4 años, o más me parece, el presidente Moreno actualmente diga, chuta, no he sabido nada. ¿Quién tan habrá financiado la campaña? ¿De dónde tan habrán sacado los fondos, como dice el pueblo ecuatoriano? Entonces, eso es algo que hay que ir midiendo con prudencia. ¿Por qué? Porque en el camino están 3 cuerpos que no se recuperan. El Ecuador debe hacer todo lo posible por recuperar los cuerpos. Hay 2 personas más secuestradas cuya identidad está puesta en duda. La identidad, no el hecho del secuestro, sino sus nombres. Y el Ecuador tiene que hacer todo lo posible porque sean quienes sean estas 2 personas, turistas, no turistas, lo que sea, regresen con vida. O sea, no se puede cometer el mismo error que se cometió con los 3 periodistas. Si es que de algo debe servirnos de lección el sacrificio del equipo del comercio, la inmolación del equipo del comercio, es que las vidas tienen que valorarse y el Ecuador tiene que salvar esas vidas. Pero si usted, incompetente e incapaz de resolver el tema desde el punto de vista militar, desde el punto de vista de investigación, desde el punto de vista diplomático, incapaz de pedirle la renuncia a la canciller, cuando le dice, oiga, he instruido a la canciller de que suspenda los diálogos de paz en Quito del ELN con el gobierno colombiano. Sí, pero a la par tenía que pedirle la renuncia a la canciller, pues. Tenía que pedirle la renuncia al ministro del Interior. ¿Cómo puede ser que el ministro del Interior haya permitido que un asesor suyo sirva de negociador dicho además por un coronel Vinuesa, Polibio Vinuesa, en la rueda de prensa que se hizo el día viernes de la semana anterior? Escuchador aquí en la radio. Y tiene que haber pedido la renuncia al ministro de Defensa. El ministro de Defensa ecuatoriano no ha dicho ni pío, pero hay un agravante adicional. En los correos de Reyes se establece claramente que uno de sus cabezas de puente en la política ecuatoriana era el Partido Socialista Frente Amplio. Y uno de los contactos políticos era Manuel Salgado. Dígame de qué vertiente del Partido Socialista es del actual ministro de Defensa. De ese mismo, precisamente. Vamos a ser un poco suspicaces con esta pregunta, doctor Aguilar, y es el hecho de que si Fuerzas Armadas no ha sido repotenciada en su capacidad desde el año 95, que fue el último conflicto no declarado que tuvimos con el Perú, ¿cómo es que durante los 10 años del ex presidente Correa en el gobierno no hubo esta crisis de inseguridad en la frontera? ¿Será acaso que había un acuerdo entre el gobierno anterior y las FARC? Algo de ello lo implicó precisamente en esta entrevista que ha dado mucha noticia el presidente Lenín Moreno. Y si ahora esos acuerdos no se conocían o se desconocieron, es que está detonando esta crisis de violencia en Esmeraldas. Pero también eso es descubrir la batalla, mi querido Fred. O sea, en los mismos correos de Reyes se establece claramente que ciertos jefes militares ecuatorianos se entrevistaban con comandantes guerrilleros para mantener cierto grado de paz en la frontera. Ahí narran el caso de un coronel ecuatoriano que está subido en mi cuenta de Twitter, pueden revisar los nombres, que siempre fuente correo de Reyes, que se entrevistó con una guerrillera que era la pareja de Raúl Reyes. Entonces, cuidado con descubrir el agua tibia, les repito. Los sectores de izquierda ecuatorianos siempre vieron con buenos ojos la relación con las FARC porque les daba ese aire de guerrillero heroico. Cuando las FARC de guerrillero heroico ya al año 2006 no tenían nada, ya eran simplemente el brazo armado del narcotráfico. Y suponer que durante los 10 años hubo un acuerdo político para no generar hechos de violencia, yo creo que es elemental. O sea, eso ocurrió. Y ocurrió antes de Correa también. Por eso es que no tuvimos hechos de violencia antes. Ocurrió. ¿Y por qué ocurría esto?
Porque usted ha mencionado muy bien, Freddy, antes de 1995, la preocupación del Ecuador, bueno, hasta 1998, cuando se firmó la paz con el Perú, la preocupación era la frontera sur. Entonces no íbamos a tener dos frentes. Entonces los militares acantonados en el norte, ¿qué es lo que hacían? Tratar de llevar la fiesta en paz con la gente de las FARC que venían cruzaban territorio ecuatoriano, o para curarse. Por eso muchos de ellos cayeron en clínicas en Quito. Uno de ellos fue, a ver, se me fue el nombre, uno de los comandantes de las FARC que se vino a operar en Quito, y otros de ellos, en cambio, abastecerse, pegarse un trago, pegarse una bailada, era una zona de relax. Es decir, llegaron a acuerdos para no tener este tipo de problemas. Correcto, correcto. Ahora, ¿qué se daba a cambio? Era permitir que los guerrilleros vengan a curarse, aquí no secuestren, señor, aquí no maten, vengan, cúrense, tómense un trago, péguense una bailada, pero no más. En eso los militares ecuatorianos, tampoco estoy diciendo que hayan sido permisivos. Lo que era obvio era que no podían tener dos frentes. ¿Que dialogaban? Dialogaban. ¿Qué pasó en estos 10 años? En estos 10 años pasó algo más grave. Grave no era ni es conversar con las FARC. Lo grave es no haber entendido que las FARC eran el brazo armado del narcotráfico y no era la misma realidad del 95. ¿Sí? No sé si me siguen la idea. El 95 el Ecuador tenía bronca con el Perú, hoy no nos da menos bronca con las FARC. Porque lo que hay que reconocer también es que la presencia militar del Estado colombiano en el sur de su frontera, es decir, en la frontera con nosotros, era nula. Por la pobreza, por el tema selvático. Han estado ausentes. Entonces, a donde quiero llegar es a lo siguiente. Después del 95, las Fuerzas Armadas se quedan sin doctrina. Las fuerzas nuestras Fuerzas Armadas se quedan sin doctrina. Y después del 2007, se quedan incluso sin objetivos. Es decir, el Ecuador es un país de paz. Por eso recordemos que el expresidente Correa habló de la posibilidad de reducir el número de efectivos de Fuerzas Armadas y repartirlos, algunos voluntariamente, otros por imposición, hacia el cuerpo de bomberos, hacia guardaparques, hacia aduanas, etc. Guías penitenciarios, así es. En la famosa reforma al libro cuarto del Código de Seguridad Ciudadana, se eliminó el concepto de la doctrina de la seguridad nacional, que es fundamental. La seguridad nacional es la esencia de la razón de Estado, de la existencia del Estado. Por eso a mí no me cabe en la cabeza, y este es el momento para decirlo con todas sus palabras, que si el canje era 3x3, es decir, el canje de Javier, de Paul y de Efraín era por 3 detenidos que había pedido Guacho, por razones de seguridad nacional no se excarcele a los 3 ñatos y se les entregue en la frontera y se salve la vida de los 3 periodistas. O sea, no tiene lógica que vengan a decir, es que estábamos pensando en las audiencias, estábamos pensando en la norma. Señores, hay seguridad nacional, hay razón de Estado. Esa posición legalista usted la cuestiona. Pero totalmente, porque además hay una cosa que se llama principio de oportunidad que está consagrado en la Constitución. Pero si usted no quiere hacer el canje, entonces sí encuentra todos estos meandros del leguleyo de última para evitar una cosa que fue una tragedia. Pero ¿puede un gobierno ceder y ante un grupo delincuencial como este puede caer en realizar un canje sin medir que después eso se va a convertir en algo de todos los días, que este grupo delincuencial va a decir, ok, tenemos un gobierno que es débil, con el cual esta es la herramienta con la que debemos operar? ¿No es muy arriesgado? Mire, yo creo que eso se aprendió en la historia. Y lo aprendió los Estados Unidos cuando se tomó en el régimen del Ayatollah Khomeini rehenes en la embajada de Irán en los Estados Unidos. Intentaron rescatar a los militares que no pudieron. Algo más cercano, el secuestro de la embajada de Japón en Lima, del MBTA. Correcto, pero ahí entraron violentamente. En cambio, en el tema de la embajada de los americanos, Jimmy Carter dijo, aquí no entra nadie, aquí no hay acción militar. La que hicieron casi nos cuesta la vida a los rehenes, vamos a tratar de negociar para salvar la vida a los rehenes. Pero acá no había mucho que negociar, es decir, aquí el señor me entrega 3, deme 3. No me digan ustedes que en tema de seguridad nacional, N cantidad de veces, cuando se han descubierto agentes de inteligencia de otros estados, por ejemplo, no se entrega porque hay que precautelar la vida del inocente, del civil, del tipo que está ahí sin saber ni leer ni escribir. O sea, no hay que comparar, siendo vidas igual de importantes, pero una cosa es que un militar armado y equipado tenga la posibilidad de defenderse y causar bajas en el enemigo, y que sea por circunstancias del combate capturado en acción. Eso es una cosa, pero otra cosa es que un civil desarmado, periodista,
sea aprendido como rehén, el Estado tiene la obligación, en ambos casos, tanto de los militares como de los periodistas, de regresarles con vida a sus casas. Ahora, ¿hasta qué punto estaba en realidad dispuesto este grupo delincuencial a negociar? ¿O el resultado es algo que ellos ya tenían previsto que sucediera? Porque no esperaron tampoco mucho. Sí, claro, porque a ver, era 3 por 3, pues, o sea, ¿qué había que esperar? Hay que ver, por eso es importante saber quiénes eran los 3, es una cosa que he venido repitiendo en redes sociales todo el tiempo. ¿Quiénes son los 3 de Huacho? ¿Cuáles son sus nombres? ¿Dónde fueron detenidos? ¿Bajo qué cargos? ¿En dónde se encuentran detenidos? ¿Y por qué no son presentados en la cárcel donde estén ante la prensa para que la prensa les interrogue? ¿Por qué ese interés de Huacho en los 3? Punto 1. Hay familiares y hay lugartenientes muy importantes para este sanguinario guerrillero o exguerrillero. Entonces, a donde quiero llegar yo es que la respuesta militar tiene que ser enérgica, muy dura. Pero si hay civiles en la mitad, hay que precautelar la vida de los civiles. Y en este momento, con esta noticia que nos da Moreno de que va a investigar la primera campaña de Correa, todo el mundo mueve los reflectores y mueve la cabeza hacia discutir un tema que fue público hace 10 años, cuando en este momento el problema sigue siendo, señores, hay que repatriar los cuerpos, porque hay que darle paz a las familias y hay que liberar a los 2 secuestrados que están en poder de Tehuacán. Totalmente de acuerdo, suscribo sus palabras, doctor, si usted me permite, pero quiero finalizar esta entrevista y le ruego una respuesta muy escueta por el tiempo que nos sobrepasamos, y es si usted le ve algún tipo de futuro a esta decisión de que la Fiscalía vuelva a investigar eventuales aportes de campaña a las FARC. Tendrán que revisar nuevamente los correos de Reyes, es decir, por ahí pasa la cosa. Y creo que el gobierno ecuatoriano, el gobierno colombiano en su momento les dio una copia de los correos, entonces por ahí empieza el hilo conductor. ¿Pero le ve futuro? ¿Cree que pueda cuajar en un proceso penal? No, porque a ver, los británicos que hicieron un análisis totalmente exhaustivo del tema, llegaron a la conclusión de que efectivamente 2 personas recibieron $400,000, pero que no hay una evidencia de que eso se inyectó en la campaña. Entonces, pensar que eso tenga futuro, yo tengo mis reparos. Este es el análisis jurídico y hasta histórico, porque nos ha refrescado la memoria de todo este hecho que surgió a raíz de 2006 en la campaña del expresidente Correa y que se evidenció a partir del 2008 tras el ataque de Angostura. Doctor Ramiro Aguilar, queremos agradecerle por habernos atendido. A ustedes una buena noche. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Enseguida continuamos con María Mercedes Castro en nuestro segmento de salud.